Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Gesir veremos el tema, los 3 requisitos para entrar en el milenio. Pero antes de entrar en el tema, como siempre, veremos primero la introducción. Números 12:5 nos dice: entonces Yahweh descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del Mishkan y llamó a Aarón y a Miriam. Y salieron ambos para ser juzgados por haber murmurado contra Moshe. Números 12:10 nos dice: la nube se apartó, y he aquí Miriam estaba leprosa. Revelaciones 10:1 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, envuelto en una nube. Revelaciones 3:7 nos dice: escribe al malaj de la asamblea en Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué revelan estos versos? Aquí Yahweh y Yeshua revelan un misterio profundo de sus juicios y lo vamos a desplegar. Primeramente examinemos el significado de la nube. ¿Qué significa la nube? La nube simboliza la presencia de Elohim, su guía, su protección, pero también la nube simboliza exposición y juicio, porque aquí dice que la nube descendió y luego Aarón y Miriam son confrontados dentro de la nube y después la nube se aparta y Miriam queda leprosa. Es decir, la nube no solamente guía al pueblo, sino que también lo expone y lo juzga. La pregunta es: ¿por qué solo Miriam queda leprosa y Aarón no es juzgado, si ambos habían participado en la murmuración? Bueno, dentro de poco vamos a responder esa pregunta, pero antes vamos a hacer otra conexión interesante. En Números 12:5 dice: entonces Yahweh descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del Mishkan. Ese detalle es clave. La nube desciende a la puerta y en Revelaciones dice que el malaj con el librito desciende envuelto en una nube. La pregunta es: ¿dónde desciende? Obviamente desciende donde se ubica la puerta. ¿Dónde está la puerta? En Filadelfia. Por tanto, Yahweh y Yeshua revelan de forma clara que su malaj con el librito Micael está proclamando en Filadelfia. La pregunta es: ¿qué tipo de proclamación tiene el malaj de Filadelfia? Bueno, la nube desciende a la puerta y luego la nube expone el doblez y ejecuta juicios Miriam leprosa. Por tanto, el estilo de proclamación del malaj con nube y puerta es un estilo de proclamación confrontacional y de juicio. No es un proclamador consolador. Filadelfia significa amor fraternal, pero es un amor por la verdad, no es amor emocional. El malaj de Filadelfia ama la verdad por encima de cualquier relación emocional que tenga con un creyente. Es decir, si alguien tiene doblez y rebelión, entonces el malaj de Filadelfia no va a acariciar al creyente, sino más bien lo va a exponer y corregir con vara de hierro, porque la nube en la puerta no acaricia, sino que la nube confronta fuerte y juzga con firmeza. Por eso Miriam quedó leprosa al instante, porque la nube en la puerta ejecuta juicio directo, sin vacilación. Por tanto, el malaj de Filadelfia, con nube y puerta, ejecuta los juicios de Elohim sin vacilación y con vara de hierro. Por eso, en este Shabbat, la vara de hierro, Yahweh y Yeshua lo vuelven a activar y van a exponer el doblez del pueblo, porque durante las Moedín el pueblo estaba murmurando y quejándose, y eso es pecado de lengua. Y según la escritura, Miriam pecó con su lengua y quedó leprosa. Por tanto, todo pecado de lengua siempre acarrea
lepra en el pueblo, y Elohim lo va a expandir en capas profundas. Entonces, contestemos la siguiente pregunta. ¿Por qué solo Miriam quedó leprosa, si también Aarón participó en la murmuración? Bueno, leamos los textos. Números 12 nos dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moshe, y luego Miriam estaba leprosa como la nieve. Aquí parece algo injusto, porque ambos hablaron mal de Moshe, pero solo Miriam queda leprosa. ¿Por qué? Porque Yahweh y Yeshua califican niveles de responsabilidad. ¿Quién lidera la murmuración? Es Miriam, porque el texto lo menciona en primer lugar y dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moshe. Por tanto, Miriam es la cabecilla de la murmuración y Aarón se suma por arrastre. ¿Cuál es el principio? El que inicia la lengua maligna recibe mayor peso en el juicio. La pregunta es: ¿por qué Elohim castiga a Miriam con la lepra? ¿Por qué no lo castiga de otra forma? Porque la lepra representa tu doblez interior, tu murmuración, tu falta de alineación. Es decir, Miriam no reconoce autoridad genuina y comienza a murmurar diciendo: ¿acaso solamente por Moshe ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y esas palabras son desafío de autoridad, porque Miriam no está reconociendo a Moshe como su autoridad, sino más bien se pone a la par de Moshe, es decir, compite con Moshe. Por tanto, Miriam con su lengua no estaba reconociendo a Moshe como su autoridad, lo estaba negando con su propia lengua, y por ende, las tres mujeres que negaron al enviado y no lo reconocieron en la lectura, esas tres mujeres estaban actuando igual que Miriam. Es el mismo caso, porque la lengua de Miriam niega a su propio hermano y lo desafía. ¿Qué significa esto? Las tres mujeres que negaron a su autoridad han manifestado tener lepra a Reujín en su corazón, porque la lepra es el estado interno que luego se manifiesta externamente. Por eso, después que Elohim se aparta, entonces Miriam queda leprosa como la nieve, y ese acto externo era simplemente la lepra a Reujín que se exterioriza, el doblez expuesto. ¿Cuál es la conexión más profunda? La lepra a Reujín, el doblez interno. Esa lepra generalmente lo tienen los más cercanos al proclamador, porque Miriam era la hermana de Moshe, su propia sangre. Pero ¿qué pasó? Niega a su autoridad con su lengua y no lo reconoce. Y curiosamente, las que negaron al enviado con su lengua en la lectura, ellas eran muy cercanas al proclamador, pero lo niegan con su lengua y repiten el mismo patrón de Miriam. ¿Qué revela esto? Los más leprosos en Reuj no están lejos del proclamador, sino más bien los más leprosos están muy cerca de él y en su propia tienda. Entonces, Números 12:10 nos dice: Miriam quedó leprosa como la nieve. Guaicra 13:45 nos dice: el leproso anunciará diciendo: inmundo, inmundo. Es decir, la lepra siempre viene casado con la lengua maligna, la lengua que no reconoce autoridad, la lengua que niega a su autoridad. Entonces, Números 12:11 nos dice: y dijo Aarón a Moshe: amo mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón reconoce de inmediato su pecado de lengua
y lo confiesa, pero el texto no registra que Miriam se arrepienta de inmediato como Aarón. ¿Qué significa esto? Es muy evidente. Miriam permanece soberbia, y eso es evidencia de la lepra profunda que había en su corazón. Y curiosamente, las 3 mujeres que negaron y pecaron con su lengua, ¿qué hicieron? Bueno, no reconocen su negación de inmediato, sino que actúan como Miriam y permanecen soberbias. El proclamador los confronta durante meses, y cuando el juicio se acerca a sus tiendas, entonces recién reconocen su negación. ¿Qué revela esto? El doblez profundo, la lepra, endurece el corazón, porque Faraón tenía doblez profundo, lepra, y cada vez más y más se endurecía ante la confrontación, y cuando el juicio le alcanza y muere su primogénito, entonces recién Faraón acepta su doblez y reconoce su pecado y cede. Y lo mismo pasó con las mujeres que negaron. Ellas niegan y pecan con su lengua, así como Miriam, y el proclamador los confronta, enseñanza tras enseñanza, pero no hay rendición, y la vara de hierro aumenta en presión y llega a un punto donde el juicio ya se ha acercado hasta sus tiendas, y entonces cuando ellas ven que no hay escapatoria, entonces recién reconocen su negación y ceden. ¿Qué significa esto? ¿Por qué recién reconocen de forma tan tardía, después de meses de confrontación? Esto revela una sola cosa: corazón endurecido por lepra interna. Ellas ceden, no por convicción profunda, sino porque se ven forzadas por las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia clave? Existen 2 tipos de personas. Número 1, aquel que reconoce su falta en el acto, y esa persona es alineado, porque mira, reconoce y corrige su actitud de inmediato, y por ende, esa persona no se endurece. Pero el segundo tipo es una persona que reconoce su falta de forma tardía, es forzado, no es alineado, porque la persona resiste, se endurece y finalmente cede por presión. ¿Qué es esto? Esto es endurecer progresivo, esto es lepra profunda. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro patrón de rebeldía del pueblo. Números 11:35 nos dice: de Kibrot Hatabá partió el pueblo hacia Hazerot y acamparon en Hazerot. Y luego viene el suceso de la lengua maligna. Números 12, del 1 al 2, nos dice: Miriam y Aarón hablaron contra Moshe. Y finalmente, Números 12:16 nos dice: después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán, Cades Barnea. El pecado de la lepra, lengua, ocurre en una posición geográfica muy reveladora, porque ese pecado ocurre después de Kibrot Hatabá y antes de Cades Barnea, en el desierto de Parán. Es decir, el pecado de la lengua maligna ocurre en Hazerot. ¿Qué revela esa posición geográfica? Bueno, aquí Yahweh y Yahshua revelan un misterio profundo, porque el pueblo no entró a la tierra prometida de inmediato. ¿Por qué? Porque cometieron 3 pecados graves, y son los siguientes. Pecado número 1, codicia de la carne, Kibrot Hatabá. Pecado número 2, lengua maligna de los cercanos, Hazerot. Y finalmente, pecado número 3, Cades Barnea, doblez en masa, incredulidad, porque los espías hacen desanimar al pueblo en Cades Barnea. Es decir, Cades Barnea representa la promesa a un paso, pero por 3 pecados del pueblo se quedan vagando
40 años, y esos 3 pecados son codicia de la carne, doblez de los cercanos y doblez de todo el pueblo, incredulidad, y Elohim va a expandirlo en capas profundas, porque en el fin se va a repetir lo mismo, y muchos no entrarán al milenio. Entonces, examinemos el significado de Hazerot. ¿Por qué Miriam y Aarón pecan con la lengua en Hazerot? Bueno, Hazerot significa atrios, patios, es algo externo. Es decir, Hazerot representa a los creyentes que tienen apariencia externa, hojas, atrios, pero no tienen fruto verdadero, y por eso niegan en la lectura y no sostienen la verdad. Por ejemplo, cuando alguien saluda diciendo Shalom Micael, pero luego, minutos después, lee diciendo Miguel peleó, Miguel se levantó, entonces eso es creyentes Hazerot que solo tienen hojas, apariencia externa, atrios, pero cero fruto en obras, porque están negando lo que acaba de reconocer. ¿Qué significa esto? Las 3 mujeres que negaron en la lectura son creyentes Hazerot que tienen atrios, hojas, pero no fruto auténtico. ¿Cuál es la conexión con la nube? Bueno, Números 12:5 dice: Yahweh descendió en la nube y examinó a Miriam y Aarón, es decir, en Hazerot la nube no solo guía, sino que evalúa el nivel alcanzado, y justo ahí encuentra que el pueblo tiene Hazerot, atrios, pero tiene desalineación interna, lengua. ¿Cuál es la conexión profunda? Hazerot representa el lugar donde se prueba la lealtad verdadera, el lugar donde la lengua es examinada, el lugar donde se define la sujeción. Es decir, en Hazerot el pueblo no puede esconder su doblez y lo termina manifestando en la lectura, en la lengua. Por eso, en los atrios de la tienda de David, 3 mujeres con reuj de Miriam niegan al enviado en su propia presencia. Le dan el beso, el saludo, reconociéndolo, pero luego, inmediatamente, lo niegan. Y eso no es casualidad, es examen Hazerot, y el pueblo repite el mismo patrón del pasado. Por tanto, en Hazerot hay hojas, saludo, cercanía, pero el malaj envuelto en la nube detecta lengua desviada, falta de fruto. Salmos 12:2 nos dice: habla mentira, cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, saludo hipócrita, y con doblez de corazón te niegan inmediatamente. ¿Qué revela este salmo? Aquí Yahweh y Yahshua revelan la forma de actuar de los creyentes Hazerot, hojas, porque ellos primero te saludan, reconociendo tu nombre, hacen su lisonja hipócrita, pero luego tienen doblez en su corazón y te niegan en minutos. Primera de Crónicas 16:4 nos dice: David puso levitas exaltadores para invocar, confesar y exaltar a Yahweh, Elohim de Yasharel. ¿Qué revela este pasaje? La exaltación amplifica tu estado interior, es decir, si tienes integridad, entonces la exaltación se profundiza como aroma agradable ante Elohim. Pero si tienes doblez, entonces la propia exaltación muestra tu doblez. Por eso, los que tienen doblez evitan cantar los salmos del enviado, para no ser descubiertos, pero eso mismo te descubre, porque antes la persona cantaba los salmos del enviado, pero luego entra en doblez y ya no quiere cantarlos, y algunos lo cantan, pero el tono de voz con que cantan los descubre, y no pueden esconder su doblez. Por tanto, en la exaltación y en la lectura, nadie puede disimular su doblez interno.
porque la exaltación y la lectura son termómetros de lo que hay en tu corazón. Salmo 66:18 nos dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, Yahweh no me habría escuchado. ¿Qué revela esto? La voz, tu cántico, depende del estado del corazón, es decir, el canto verdadero requiere alineación verdadera, es decir, cuando alguien deja de cantar lo que antes cantaba, entonces no perdió la canción, perdió la coherencia para sostenerla. Salmos 92:13 nos dice: plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Elohim florecerán. ¿Qué revela este salmo? El atrio tiene doble función, porque el atrio aquí hace florecer, pero requiere alineación interna. Por otro lado, en Hazerot atrios se manifiesta el doblez de Miriam y Aarón, es decir, el propio atrio cumple dos funciones: hace florecer a los íntegros, pero expone a los que tienen doblez. Por eso, precisamente, en los atrios de la tienda de David fueron descubiertos las negadoras. ¿Qué revela esto? El atrio prueba la raíz de los creyentes, es decir, aquellos que tienen raíz, mantienen integridad y no niegan, florecen, tienen raíz profunda, pero aquellos que no tienen raíz, entonces muestran su doblez y niegan con sus hechos. El atrio los expone. Devarim 32:6 nos dice: así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Estas palabras de Moshe suenan muy duro, pero la escritura dice que Moshe era el varón más manso de la tierra, pero aquí habla duro. ¿Qué revela esto? Mansedumbre y humildad no significa ser tierno y callar la verdad, claro que no. Mansedumbre y humildad significa hablar la verdad tal cual es, duela a quien le duela, porque Moshe aquí no está hablando desde el impulso carnal, sino más bien Moshe está hablando por impulso del Reuj y está declarando la condición real del pueblo. Y usa dos palabras claves: loco e ignorante. ¿Qué significa esto? Bueno, Elohim lo va a desplegar. Devarim 32:6 nos dice: así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Estas palabras no son al principio de la travesía, sino que estas palabras Moshe lo pronuncia en un cántico al final de los 40 años, es decir, estas palabras, loco e ignorante, es el diagnóstico real de todo el pueblo durante todo ese proceso en el desierto. La pregunta es: ¿qué significa pueblo loco? Bueno, la palabra loco viene del hebreo Nabal, y Nabal significa insensato, perverso en conducta, alguien que reconoce, pero actúa en contra, niega. Por tanto, pueblo loco no es falta de inteligencia, es rechazo consciente a la verdad conocida, es decir, los que negaron en la lectura, después de reconocer, entonces son creyentes Nabal, locos, porque niegan la verdad revelada en minutos y no lo sostienen. Por tanto, estas palabras que Moshe dijo, pueblo loco, se sigue cumpliendo en este tiempo final. ¿Por qué? Porque la escritura dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, la palabra loco en hebreo es Nabal, y ese nombre Nabal le pertenece al esposo de Abigail, que se llamaba Nabal. ¿Cuáles son las características de Nabal? Bueno, Nabal dice: ¿quién es David? Muchos siervos huyen. Nabal vive en el territorio donde David es conocido, ha oído de él, aún así lo reduce y lo niega. Es decir, no es que Nabal no sepa,
es que no quiere reconocer qué es esto. Esto es Nabal en acción, es decir, los que ya conocen la verdad y conocen al ungido, e incluso le saludan por su nombre revelado, pero no quieren reconocerlo en la lectura y lo niegan. Entonces tienen reus de Nabal, tienen reus de locura, porque Nabal significa loco. ¿Qué revela esto? El pueblo loco siempre actúa como Nabal y desprecian al ungido desde la cercanía y lo niegan como si nada. ¿Qué es esto? Esto es reus de Nabal puro, un reus de locura, quien no quiere reconocer autoridad. Por tanto, estas palabras parecen ser duras, pero es la verdad y se tiene que proclamar tal cual es, sin suavizar la verdad. ¿Cuál es la frase de esto? Nabal no es el que no sabe, sino más bien Nabal es el que sabe y decide no alinearse. El pueblo loco. La pregunta es, ¿qué significa pueblo ignorante? ¿Por qué Moshe usa esa frase para describir al pueblo? Bueno, la palabra ignorante en hebreo es lo hakam y significa sin sabiduría, sin discernir, incapaz de aplicar lo aprendido. Es decir, ignorante. No es falta de información, es incapacidad de operar con lo ya recibido. Por tanto, loco e ignorante son términos equivalentes y representan al que sabe la verdad revelada, pero decide no reconocerlo. ¿Cuál es la conexión final? Bueno, el pueblo fue probado 3 veces antes de que Elohim les diera oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero el pueblo falló esas 3 veces y comenzaron con su locura en el desierto. ¿Cuáles fueron las 3 fallas? Bueno, en Kibrot Hatabá el pueblo codicia carne y reciben codornices, es decir, en Kibrot Hatabá el pueblo se entrega a la carne y no pudieron crucificar sus bajas pasiones, es decir, si usted quiere entrar al milenio, entonces lo primero que tienes que hacer es crucificar a tu viejo hombre y someterlo. Y después viene el segundo nivel de prueba, Haserot, y en este nivel Yahweh y Yahshua te prueban tu alineación interna, tu lengua, es decir, observan si te sometes a la autoridad que ellos pusieron o lo rechazas y lo niegas. Y algunos ya fueron probados en la lectura y lo negaron a su autoridad. ¿Y qué pasará? Bueno, lo dejamos en manos de Yahweh y Yahshua. Luego, después de superar la carne y la lengua, entonces viene el tercer nivel de prueba, Kades Barnea. ¿Qué significa este lugar? Bueno, Kades significa consagración total, Kadesh, y Barnea significa vacilación, es decir, en Kades Barnea, Elohim prueba tu consagración total y prueban si vacilas o no. Por tanto, Kades Barnea exige definición total, 0 dobleces, y en este punto el pueblo entero queda descalificado, con excepción de algunos pocos. La pregunta es, ¿por qué el pueblo se desanima en Kades Barnea? Porque el pueblo ya venía acumulando carne no crucificada, Kibrot Hatabá, y luego añaden pecado de lengua en Haserot, y para rematar, los 10 espías vacilan y hacen vacilar a todo el pueblo, y entran en incredulidad y por ende, con tanta desalineación acumulada, entonces el pueblo colapsa en Kades Barnea y no pueden entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Desde ahora, Yahweh y Yahshua hacen conocer los 3 requisitos claves para entrar al milenio. Y esos 3 requisitos son crucificar tu carne, domar tu lengua y quitar incredulidad, quitar doblez.
Salmo 50:23 nos dice: el que sacrifica exaltación me honrará, y al que ordenare su camino, crucifique su carne, dome su lengua, y no sea incrédulo. Le mostraré la salvación de Elohim, entrará al milenio. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos ungidos del libertador final, Micael. Yahweh truena con total potencia, tú me llamas el relámpago, soy tu litio Micael, con vara me ceñiste, oh Yahweh, me abres la puerta para pelear, es la puerta de guerra, tú me abres la puerta de administración nuclear. Tú me has entregado la doble porción para ser querubín Becor. Yahweh vuela en querubín. ¿Quién es como Elohim? Tú me diste sueño de querubín, encarné para poder pelear, soy Micael. Yahweh me da la vara de hierro, las tinieblas pude quebrantar. Contigo Yahweh yo pisé y molí al dragón en los campos del Armagedón. Vencí. Con tu fuerza lucharé, al dragón lo venceré, a sus huestes lanzaré, del cielo los arrojé. Oh Yahweh, ¿quién es como tú? Eliún, tu poder es total. Tú eres el camino para mí, me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Me aborrecieron con furor, pero Yahweh siempre me amó. Oh Yahweh, tú eres el que me ciñe de poder. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, Malach de helio, Malach solar ejecutor. ¿Quién como Yahweh, orden supremo? Tú me conviertes en querubín, parábola láser. Yo golpearé con la fuerza divina. Mi golpe es resplandeciente. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Yahweh, tú eres fuego nuclear y me levantas para ser tu columna termonuclear.
un malaj de hierro y calcio del sur. Yo te bendigo, Yahweh, porque tú eres fuente de luz, energía que sostiene todo átomo, eres tú, Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos el tema, los misterios de la nube. Revelaciones 10:1 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, envuelto en una nube. Luego, Éxodo 24:18 nos dice: Moshe entró en medio de la nube. Y finalmente, Hechos 1:9 nos dice: una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué revela esto? Esto revela algo profundo. La nube prueba corazones, es decir, el malaj envuelto en una nube solo podrá ser reconocido por aquellos que son íntegros y no tienen doblez, porque la nube elimina toda ventaja carnal y exige alineación pura. Esto explica por qué el malaj es negado en la propia sala por sus más cercanos, y lo vamos a desplegar. Revelaciones 10:1 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, envuelto en una nube. Es decir, el malaj está en escena, está vivo, está en carne, está en la asamblea, está proclamando, pero la nube oculta quién es realmente. Esto revela un patrón celestial. Yahweh y Yeshua ocultan a su enviado detrás de una nube para probar los corazones de los cercanos, es decir, los cercanos están dentro de la nube, pero no lo distinguen. ¿Qué significa esto? Estar dentro de la nube no significa ver mejor, sino más bien estar dentro de la nube elimina la vista carnal y solo queda la vista a Reuhim, el discernir puro. Y lo vamos a ilustrar con la física de una nube. Si estás junto a una persona dentro de una neblina densa, nube, entonces lo ves borroso, indistinguible, difuso, sin rostro claro. Por eso puedes estar cerca, puedes tocar su presencia, puedes oír su voz, puedes caminar con él, pero no reconoces su identidad a menos que tu reuj tenga discernir angular puro. Esto explica por qué 3 mujeres muy cercanas al malaj lo negaron conscientemente, estando frente a él dentro de la misma sala. Es decir, la nube no permite que la cercanía física ayude. En simples palabras, la nube prueba el corazón, no la distancia. Por eso, Kefas negó a Yeshua, no un romano. Judas lo traicionó, no un fariseo extraño. Los fariseos lo rechazaron, no los samaritanos. Y lo mismo sucede con el malaj de Yeshua Micael. Los que lo niegan no son personas nuevas o lejanas, sino más bien fueron mujeres antiguas y cercanas. Por tanto, la nube los cegó, no por maldad, sino por condición del corazón. Entonces, Revelaciones 10:1 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, envuelto en una nube. Cuando 3 mujeres íntimas, antiguas y cercanas niegan al malaj en la lectura, entonces están cumpliendo Revelaciones 10, es decir, la nube está activa, el malaj ha descendido y el cielo está filtrando la asamblea. ¿Cuál es la conexión más profunda? La nube es neblina de prueba, no de confusión. El propósito de envolver en la nube
es separar el que reconoce por reuj del que reconoce por emoción o costumbre. Es decir, si fallas en la nube, fallas en el combate. La nube es el examen previo y Revelaciones 12 es la batalla real. Es decir, si alguien tropieza en el examen, ¿cómo superará la guerra? Por eso, Yahshua enseñó ese principio y dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Es decir, reconocer al malaj en la nube es lo poco, pero reconocerlo frente al dragón es lo mucho. Por tanto, si no pasas la primera prueba, la nube, no tendrás acceso a la segunda fase, la guerra. Ahora bien, este principio de que la nube prueba corazones, no la distancia, ese principio lo podemos ilustrar usando el contraste de los sabios del Oriente y los discípulos de Emaús. Los sabios vienen de lejos, no conocen a Yahshua físicamente, no tienen familiaridad, tienen corazón puro y por ende lo reconocen por revelación celestial. Pero los discípulos de Emaús caminaron con Yahshua, escucharon su voz, lo vieron hacer señales, tenían cercanía física, pero no reconocen a Yahshua en el camino. ¿Qué enseña esto? La pureza interna vale más que la cercanía externa. La cercanía física no garantiza discernir cuál es la aplicación con el malaj envuelto en la nube. Los lejanos reconocen al malaj, pero los cercanos lo niegan. Es decir, la nube nivela el terreno y elimina privilegios humanos. En otras palabras, la nube revela el nivel real de visión a Reujín que tiene el creyente. En la nube, el malaj no está con alas visibles, no está con voz de trueno literal, no tiene fuego visible. Y por ende, la nube prueba si puedes discernir identidad sin señales. La nube prueba si puedes discernir autoridad sin milagros. Por tanto, si alguien no reconoce al malaj en modo oculto, entonces, ¿cómo lo reconocerá cuando la presión sea 1000 veces mayor? Entonces, la nube revela el estado real de tu corazón. Si niegas en la nube, entonces no falló tu vista, falló tu reuj, y Yahshua lo explicó de la siguiente forma. Matías 13:14 nos dice, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Es decir, negar en la nube no es falla visual, es producto del corazón engrosado y endurecido. Y luego Yahshua añade diciendo, yo lo sane. ¿Qué significa esto? Negar al enviado de Yahshua en la nube es enfermedad a Reujín, y esa enfermedad se llama insensibilidad, pero la nube expone esa insensibilidad. Cuando hay claridad, cualquiera sigue, pero cuando hay nube, se prueba la esencia de la persona. Entonces, la enfermedad es pérdida de sensibilidad a Reujín. El síntoma es negar lo que ya se reconoció. La causa, el endurecer progresivo. La manifestación, el rechazo en la nube. En simples palabras, negar en la nube no es falta de luz, es evidencia de un corazón que ya no responde a la luz. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto. Revelaciones 3:12 nos dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elue, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elue, y el nombre de la ciudad de mi Elue, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Elue, y mi nombre nuevo. Aquí, Elohim ha codificado la nube que envuelve
a su malaj Micael, porque aquí dice, al vencedor le haré columna, y toda explosión nuclear genera una nube en forma de hongo, es decir, el vencedor no es otro que el malaj envuelto en una nube. Y cuando Revelaciones dice, el malaj está envuelto en una nube, está diciendo que el malaj viene envuelto en un código nuclear que forma una nube. Y efectivamente, el malaj envuelto en la nube tiene un código nuclear porque su código es 121117. Y ese código forma el uranio padre con masa 238 y lo vamos a desplegar. El código lo separamos en dos partes, el 121 y el 117, y sumando nos da 238. Es la masa del uranio padre, U238. El uranio 238 es un elemento muy estable hasta que un neutrón choca contra él y luego comienza la reacción irreversible. Aparece la nube en forma de hongo nuclear. ¿Qué significa esto? Cuando Elohim dice en Revelaciones, mi malaj viene envuelto en una nube, está diciendo, no lo provoquen, porque mi malaj tiene núcleo estable, uranio 238, pero si un neutrón rebelde choca contra él, entonces ha despertado al volcán más temido, porque estar envuelto en una nube no solamente es estar bajo la cobertura de Yahweh y Yeshua, sino que también estar envuelto en la nube significa que el malaj viene envuelto en radiación pura y no va a perdonar rebelión consciente, porque su núcleo no tolera neutrones rebeldes y negadores. Por eso, Elohim advierte en Éxodo 23 diciendo, envío mi malaj, no le seas rebelde, porque no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué no perdona rebelión? Porque tiene núcleo estable de uranio 238, pero un solo neutroncito que lo choque y lo friccione, entonces aprieta el botón rojo y activa el Armagedón en la asamblea. Por tanto, la física nuclear no contradice la escritura, lo confirma. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar un misterio sellado en el libro de Daniel, pero hoy Elohim lo va a desplegar y con este código secreto queda sellado que el malaj Micael ha encarnado. Daniel 12:1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En este verso, Yahweh y Yeshua han codificado un misterio sellado de la encarnación de su malaj, porque el valor numérico completo de este verso nos da como resultado la identidad y el código de Micael, y dentro de poco lo vamos a demostrar, pero antes de eso vamos a examinar otro detalle clave en este verso. Daniel 12:1 menciona el levantar de Micael en el fin, y ese verso Elohim lo selló con 29 palabras, y ese número 29 no es casual, porque curiosamente cuando Micael hace su inmersión y se levanta como proclamador, entonces ese día de su inmersión fue el 29 de septiembre, y ahí tenemos el código 29, las 29 palabras de levantar de Micael. ¿Simple casualidad? Claro que no. Aquí está la mano de Elohim dirigiendo y organizando todo, porque incluso la era nuclear arranca con una bomba de uranio, y esa bomba es soltada, curiosamente, por un bombardero llamado B-29. ¿Simple coincidencia? Definitivamente no.
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki fueron lanzados por bombarderos B-29, porque esa acción estaba profetizando que el Malaj Micael 29 nacería como el ejecutor de Proverbios 29, porque Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Es decir, Proverbios 29, Yahweh y Yeshua lo prepararon exclusivamente para que su Malaj Micael 29 lo ejecute a nivel cósmico. ¿Cuál es la conclusión? Todo encaja a la perfección, porque este diseño solo puede venir de Elohim. El levantar de Micael, 29 palabras. La inmersión de Micael, 29 de septiembre. La función de Micael, Proverbios 29. Díganme si esto puede ser solo casualidad y probabilidad. Y si alguien piensa que es mera coincidencia, entonces Elohim ha puesto un código secreto, incluso mucho más grande e irrefutable, y lo vamos a examinar. Daniel 12:1 menciona el levantar de Micael, y ese verso en hebreo suma 66:55, y está bien comprobado, porque aquí tienen la planilla para que lo verifiquen. Entonces, Daniel 12:1 tiene un valor total en hebreo de 66:55, y ese número se descompone en 55 por 121. El 55 corresponde a la ecuación del nombre terrenal de Micael, porque su nombre es 55 por 5.5, es igual a 303, es decir, el primer factor 55 apunta a la identidad del Malaj Micael, pero luego tenemos el segundo factor, el 121, y ese factor representa el código de Micael, porque su código comienza con el 121. Por tanto, esta ecuación 55 por 121 es igual a 66:55. Esa ecuación nos da el valor total de Daniel 12:1. El levantar de Micael, ¿cuál es la revelación? Con este código secreto ya no pueden decir que es casualidad, porque en el anterior caso ya vimos una conexión preliminar, pero ahora aparece codificado el nombre 55 con el código 121, y ambos se fusionan para formar la ecuación total de levantar de Micael 66:55. ¿Qué significa esto? Si alguien en este punto sigue pensando que todo esto es pura coincidencia, entonces prácticamente es un incrédulo, es un Tomás. Pero para los creyentes Tomás, Yahweh y Yeshua presentan una tercera evidencia matemática, y con esto ya nadie puede dudar del enviado de Elohim, porque incluso Moshe recibió 3 señales para que vaya a Egipto y saque al pueblo de la cautividad. Por eso, cuando Moshe fue a Egipto, entonces el pueblo le pidió señales, y Moshe hizo 3 señales: la vara en culebra, la mano leprosa y el agua en sangre. Es decir, Moshe hizo 3 señales delante del pueblo para demostrar que era un auténtico enviado de Elohim, y lo mismo se repite hoy en el fin, pero esta vez con códigos secretos que son revelados. La pregunta es, ¿cuáles son las 3 señales que Elohim le dio a su libertador del fin Micael? Bueno, la primera señal es el código de uranio 121117, y ese código representa la vara de Moshe, porque este código contiene autoridad nuclear codificado. Es decir, Moshe portaba la vara en madera, y con esa vara realiza la primera señal, y la vara se convierte en culebra y devora a las culebras de los magos del faraón. ¿Por qué? Porque la vara de Moshe tenía autoridad delegada
de parte de Yahweh y Yahshua. Y lo mismo pasa con el código 121117. Ese código suma el uranio 238, el padre atómico, y eso representa autoridad nuclear, porque aquel que tiene bombas nucleares entonces es potencia con autoridad. Por eso Estados Unidos, la potencia nuclear, fue el primero en lanzar bomba de uranio, y con eso quedó sellado que tenía autoridad, y el mundo lo reconoció como potencia de autoridad a nivel mundial, es decir, la vara de uranio que Yahweh y Yahshua le dieron a Micael. Esa vara de uranio viene dado en forma de código de uranio 121117 y representa la autoridad para libertar al pueblo. Por tanto, Moshe hizo la primera señal con la vara, y por ende el código 121117 es la primera señal que Elohim da a su pueblo para que reconozcan a su libertador. Luego tenemos la segunda señal de Moshe, la mano leprosa. Moshe muestra su mano, 5 dedos, y luego lo esconde en su seno, y luego lo saca, y entonces la mano estaba leprosa, pero luego Moshe lo esconde nuevamente, y lo saca, y su mano está intacto de nuevo, sin lepra. Es decir, la segunda señal que Moshe hizo es la mano leprosa, y la mano tiene 5 dedos, es decir, la segunda señal que Moshe hace delante del pueblo involucra la mano con 5 dedos, y curiosamente el malaj Micael es la mano del Cordero, su malaj ejecutor de juicios, y el nombre terrenal de Micael se expresa como una ecuación del 5, la mano, porque su nombre terrenal es 55 por 5.5, es igual a 303, y esa ecuación se forma con pura número 5. ¿Qué revela esto? Es algo simple. La segunda señal, mano leprosa, mano intacta, esa señal Yahweh y Yahshua lo plasman en forma de ecuación del 5. En el nombre de Micael, la mano con 5 dedos, es decir, hasta este punto, Micael ya tiene 2 señales idénticas a Moshe, y falta la tercera señal. ¿Cuál es la tercera señal? Bueno, Moshe convierte agua en sangre delante del pueblo, es decir, la tercera señal es convertir agua en sangre. Y curiosamente, Elohim le da el sueño de alas, HIPNK, a su malaj Micael, y ese sueño significa pisar el lagar con alas tronantes y sacar sangre por 1600 estadios, y esa sangre corresponde a las naciones que son aguas, es decir, cuando Micael pisa el lagar con sus alas, HIPNK, entonces está convirtiendo las naciones aguas en sangre, lagar. ¿Qué significa esto? La tercera señal, agua en sangre. Micael lo muestra, pero en forma codificada. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué tiene que ver las alas con la sangre? Es muy simple. ¿Quién transportó las bombas nucleares y lo lanzó sobre Japón y derramó sangre como agua? Fue un avión con alas, es decir, las alas simbolizan lagar de sangre, porque las alas lanzan una bomba sobre las aguas, naciones, y los convierten en sangre. Por tanto, el sueño de alas, HIPNK, que Elohim le dio a su malaj Micael, ese sueño simboliza la tercera señal, agua en sangre. ¿Cuál es la conclusión? Las 3 señales que Moshe hizo delante del pueblo para demostrar que era el libertador, esas mismas 3 señales Yahweh y Yahshua le han dado a su malaj Micael, pero ya no de forma física, sino en Reuj, y Micael lo está demostrando hoy en la enseñanza. Y por ende, el que rechace al libertador que Elohim envió, entonces no está rechazando al enviado,
sino que está rechazando al propio Elohim que lo envió. Entonces hacemos un rápido resumen de las 3 señales del Moshe Delfín Micael. Señal número 1, la vara de autoridad 12, 11, 17, código del libertador. Señal número 2, la mano leprosa y limpia 55 por 5.5 es igual a 303, identidad del libertador. Señal número 3, convertir agua en sangre. Sueño de alas, HIPNK, la función del libertador, libertar en alas y pisar el lagar con alas. ¿Qué significa esto? Los códigos secretos y sellados del libro de Daniel, Yahweh y Yahshua, lo están revelando para su pueblo fiel, pero estos códigos no lo entenderán los impíos, porque Daniel dice claramente: ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Los que son incrédulos dirán: todos estos códigos son mera casualidad y fueron fabricados por imaginación del proclamador, y no creerán, porque solo Yahweh y Yahshua pueden abrir el entender para conocer sus misterios. ¿Cómo el proclamador va a poder inventar estos códigos para que encajen con ese nivel tan perfecto? Esto no es obra humana, sino que esto es la obra de una inteligencia suprema y absoluta, y esa inteligencia es nuestros creadores, Yahweh y Yahshua. Finalmente, ya casi, para cerrar la enseñanza, Elohim va a revelar el código de cierre. Daniel 2:21 nos dice: Elohim muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El siguiente código escondido es un código profundo que Elohim plasmó para la encarnación de su Malach Micael, y lo vamos a demostrar con las matemáticas. El Malach nace el día 5 de septiembre del año 1992 y hace su inmersión en el año turático 5992, y lo hace el día 11 del séptimo mes, pero nos fijamos en los días de nacer e inmersión y tenemos lo siguiente. Micael nace el día 5 y hace su inmersión el día 11, y curiosamente el verso de Daniel donde se menciona que Micael se levanta, entonces ese verso se expresa como 5 por 11 al cubo es igual a 6655. Es decir, el verso de encarnación de Micael haciendo su factorización nos da 5 por 11 al cubo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el levantar de Micael se expresa con el 5 de su nacer y con el 11 de su inmersión? Esto definitivamente solo puede ser obra de Yahweh y Yahshua, porque alinear la factorización matemática con las fechas de nacer e inmersión, eso ningún ser humano lo puede hacer, porque nadie decide cuándo nacer, y por ende alinear fecha de nacer con matemática divina, eso solo lo puede hacer Elohim. Por tanto, con estos misterios revelados, Yahweh y Yahshua le muestran a su pueblo que la profecía de Daniel 12:1, la liberación se acerca, pero el pueblo tiene que alinearse con su Elohim, porque para entrar al milenio, Elohim exige 3 requisitos claves: crucificar tu carne, domar tu lengua y quitar incredulidad del corazón. Y los que se esforzaron para cumplir eso, entonces Elohim va a libertar a su pueblo y los va a llevar a la tierra prometida, el milenio, y luego a la perpetuidad. Y finalmente, para cerrar la enseñanza, Yahweh y Yahshua van a revelar un misterio adicional. Salmos 18:10 nos dice:
Cabalgó Elohim sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Este verso menciona vuelo y querubín, y este verso es Salmo 18:10, y multiplicando nos da 18 por 10 es igual a 180. ¿Qué significa el 180? Bueno, el hijo de la promesa, Isaac, vivió 180 años y el Malach Micael ministra de forma oficial 180 Shabbats porque su ministerio dura 1260 días y haciendo la división nos da 1260 entre una semana, 7 días, eso nos da 180 Shabbats, es decir, Micael ministra 180 Shabbats y luego Yahweh y Yahshua lo hacen volar como querubín. Por eso el vuelo del querubín se menciona en el Salmo 18:10 que nos da 180. Y curiosamente, hoy estamos en el capítulo 180 del ciclo ministerial y justo hoy Elohim saca esta revelación del vuelo 180 de su querubín Micael. ¿Cuál es la conclusión? El hijo de la promesa Isaac vivió 180 años como señal de que en el fin el arcángel Micael ministra 180 Shabbats y luego Elohim cumple su promesa y lo hace volar como querubín cumpliendo el Salmo 18:10. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos del querubín libertador Micael. Yahweh es mi fuerza y potencia, bomba Little Boy y bomba Fatman. Micael hoy nace como bomba nuclear de Yahweh. Mi camino es Yahweh por siempre, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh. Al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy tu siervo vencedor. Un querubín yo seré con Yahweh. Tu camino Yahweh es un trueno veloz. Yahweh me hace hoy trueno ejecutor. Soy mano de Yahweh, tu Malach Micael.
Tú me haces ejecutor relámpago. Tú me conviertes en bomba de hidrógeno termonuclear. Yahweh me hace la bomba Shar, Malach de helio, Malach solar, ejecutor. Yahweh activa la batalla final y me da camiseta 303 para pisar las uvas en tu lagar. Voy a sacar la sangre Armagedón. Yahweh avanza como torbellino en el sur, me levanta como radiomotor ejecutor. Yahweh cabalga en querubín de fuego nuclear, que conviertes en relámpago letal. Tú me conviertes en radio letal y voy a ejecutar el día temible y más grande de Yahweh. Yahweh me convierte en torbellino del sur, con frecuencia nuclear, un malach de radio sur. Yahweh, tú eres luz, no tienes variación. Tú me das el poder para ser el vencedor. Querubín, poliedral, me llamas, oh Yahweh. Pisaré al dragón con fuerza aurial. Yahweh es luz y me convierte en querubín, con 5 fases de poliedro puro. En malach poliedro tú me conviertes, oh Yahweh. Me diste esencia de hierro geométrico. Libertaré con vara, con 0 doblez. Mi nombre está en tu libro de verdad. Contigo, oh Yahweh, mora la verdad total. Tú eres verdad total, por siempre y para siempre.